día muy especial porque se celebró el Día de las Escuelas Técnicas en la Argentina y mucho hablamos respecto a esta cuestión que tiene que ver con la educación en nuestro país. Algunos de los ítems que hay que rever para una Argentina a mediano y largo plazo mucho más productiva tiene que ver con el ítem educación, nada más y nada menos. Y le traemos una buena noticia en un contexto donde no abundan las buenas noticias, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cantidad de alumnos en escuelas técnicas ha aumentado más que en el resto de las instituciones denominadas comunes, educativas en nuestro país. Es muy interesante porque esta formadora como escuela de oficios, que fue muy próspera hace años atrás en nuestro país, está empezando a tener un color distinto, ¿no? Que parece ir asentándose con el tiempo. Como lo decíamos, ¿no? Cada 15 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Educación Técnica, declarado por el Consejo Nacional de Educación Técnica, la CONET. Los datos fueron difundidos por el Observatorio Argentinos por la Educación. Son datos realmente alentadores. Desde 1959, cada 15 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Educación Técnica, que fue declarado por el Consejo Nacional, como lo decíamos, de Educación Técnica, el CONET. Desde 1959 hay un día para la educación técnica. Bueno, vamos a los datos concretos, qué es lo que significa, ¿no? Lo que estábamos hablando. La matrícula de las escuelas técnicas creció un 20% en 10 años. Pasó de 591.918 en 2011 a 710.081 estudiantes en 2020 en todo el país. Bueno, un dato muy alentador, un 20% es un crecimiento exponencial realmente interesante. El crecimiento de la matrícula de las escuelas técnicas fue mayor al de la secundaria denominada común, ¿no? Del 20% que manifestábamos del crecimiento de escuelas técnicas contra un 11.4% para las escuelas secundarias de características de educación estándar entre 2011 y 2020. En el mismo periodo también aumentó la oferta educativa en esta modalidad. La cantidad de escuelas técnicas, porque también mucho hablábamos de dotar la infraestructura de escuelas técnicas en todo el país. Bueno, eso también ha crecido y habla a las claras de la necesidad concreta de elegir ese tipo de educación. Aumentó un 15.2% la cantidad de escuelas de 1.454 a 1.675 instituciones, mientras que la cantidad de secciones denominadas aulas, creció un 25%, pasó de 24.101 a 30.134. Es decir, se han generado las condiciones para que los estudiantes puedan asistir y tener que ver con este crecimiento de matrículas en las escuelas técnicas. Dato muy interesante que tiene que ver con las provincias también que se han visto más beneficiadas con el crecimiento de estas escuelas. La proporción de estudiantes que eligen esta modalidad en secundaria han sido, por ejemplo, en Santa Cruz un 13.8% porcentual de crecimiento. En La Rioja un 8.2%, en Tierra del Fuego un 6.5%. Fíjense el dato alentador también del crecimiento en cada provincia del número de matrículas. En el otro extremo hay jurisdicciones que bajaron la proporción de estudiantes en escuelas técnicas. Las tres jurisdicciones con mayor disminución en esta proporción fueron la Ciudad Autónoma, San Luis y Santiago del Estero. En Ciudad Autónoma 5.4 negativo, en San Luis 1.9 negativo, y en Santiago del Estero 0.5 negativo es la cantidad que ha bajado allí de inscriptos. Además, en el periodo que mide Argentinos por la Educación 2011-2020, la oferta de escuelas técnicas, medida en cantidad de secciones, es decir, aulas, creció en todas las jurisdicciones, menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias con mayor crecimiento fueron Santa Cruz con casi un 115%, La Rioja con casi un 80%, Tierra del Fuego con casi un 76%, el crecimiento exponencial que han tenido las provincias. Por otro lado, el porcentaje de mujeres, esto es también un dato muy interesante, sobre el total de la matrícula de las escuelas técnicas ha aumentado también.
de un 33.1 a un 34.2 entre 2011 y 2020, ¿no? También había una cuestión de género allí en las escuelas técnicas que empieza gratamente a cambiar. Las cifras muestran que la paridad de género, aún con estos datos que nosotros le entregamos, están lejos en el total de las escuelas secundarias. Las mujeres representan el 50.1% de la matrícula. Me parece que es un camino iniciado, indudablemente falta mucho más, pero también, ¿no?, las escuelas técnicas tenían una característica muy específica de género que empezó a cambiar en la Argentina. Por eso decíamos, ¿no?, respecto a traer buenas noticias que tienen que ver con una de las columnas vertebrales de nuestro país, como es la educación. Y la técnica, ¿no? Por cierto, que hace ya tiempo que se reclama en la Argentina esta posibilidad y esta capacidad que tengan los estudiantes en la escuela media de poder capacitarse en oficios, nada más y nada menos. Bueno, las provincias con mayor proporción de mujeres en escuelas técnicas son San Luis, con casi un 43%, La Rioja también con cifras parecidas, Santiago del Estero con números similares. Por el contrario, las de menor proporción son Buenos Aires con casi un 30%, La Pampa también con un número parecido, Ciudad Autónoma también con un 29.7%, y entre 2011 y 2020 el mayor crecimiento de la matrícula femenina se dio en Río Negro, casi un 6% porcentual, Santa Cruz un 5.7% y Neuquén 4,5 puntos. Contrariamente, San Luis muestra el mayor receso con casi 6 puntos, seguido por La Pampa con 5 y Catamarca con 4.2. Bueno, datos que hablan a las claras de esta característica, ¿no?, del crecimiento exponencial, un 20% en los últimos 10 años que ha tenido el crecimiento de la matrícula en las escuelas técnicas en la República Argentina. Creo que es un dato político no menor empezar a transformar la educación también desde estos lugares y en todo el país para generar también capacidades laborales genuinas.